Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. Daniel Castillo estaba de pie junto a la ventana de la habitación del hospital de su hija, viendo cómo la puesta de sol pintaba el cielo contaminado de la Ciudad de México en tonos de sangre y ámbar. El pitido rítmico de las máquinas llenaba el silencio. Cada pulso era un recordatorio de que Sofía estaba viva, pero los vendajes que cubrían la mitad de su rostro contaban una historia diferente. El médico dijo que necesitaría cirugía reconstructiva, múltiples procedimientos. El ladrillo le había destrozado el pómulo, fracturado la cuenca orbital y desgarrado la carne de una manera que nunca sanaría del todo igual. Elena, su esposa, estaba sentada junto a la cama de su hija, sosteniendo la mano de Sofía con un agarre que no se había aflojado en 6 horas. Sus ojos estaban secos ahora, pero rojos e hinchados por las lágrimas que habían caído cuando llegaron por primera vez al hospital ABC. Daniel podía ver el temblor en sus hombros. La forma en que seguía mirando la cara de Sofía y luego apartaba la mirada como si la vista fuera demasiado difícil de soportar. Papá, la voz de Sofía era débil, distorsionada por la hinchazón y la medicación. Tenía 17 años, estudiante de último año en la prepa Anáhuac con una beca para el TEC de Monterrey esperándola en otoño. O al menos ese había sido el plan antes de ayer. Daniel se acercó a su cabecera, tomando su otra mano. «Estoy aquí, cariño». «¿Va a ir al reclusorio? ¿El tipo que hizo esto?» La pregunta le golpeó como un golpe físico. Intercambió una mirada con Elena, cuya expresión se endureció. Ambos sabían la respuesta. La habían escuchado de 3 abogados diferentes y 2 agentes del Ministerio Público en las últimas 12 horas. «Estamos trabajando en ello», dijo Daniel, con la voz firme, incluso mientras la rabia se agitaba en sus entrañas. Pero Sofía ya no era una niña. Podía leer la vacilación en sus ojos. «No lo hará, ¿verdad?» Antes de que Daniel pudiera responder, hubo un golpe en la puerta. El detective Bruno Cruz entró, con el rostro cargado de la simpatía practicada de alguien que daba malas noticias profesionalmente. Detrás de él estaba una mujer con un traje sastre caro. La fiscal adjunta Mariana Cornejo. Daniel besó la frente de Sofía e hizo un gesto a Elena para que se quedara con ella. Salió al pasillo, cerrando la puerta tras de sí. «Señor Castillo», comenzó Cornejo, con voz profesionalmente apologética. «Desearía tener mejores noticias». «Inmunidad diplomática», dijo Daniel rotundamente. No era una pregunta. Cruz asintió, con la ira parpadeando en sus ojos. El detective había sido el primero en responder, había visto lo que Francisco Báez había hecho. El padre del chico es Ricardo Báez, agregado del consulado venezolano. La inmunidad diplomática completa se extiende a los miembros de la familia. La Secretaría de Relaciones Exteriores no cederá, así que simplemente se irá libre. La voz de Daniel era tranquila, controlada, demasiado controlada. Cornejo se movió incómoda. «He hecho llamadas a todos los que se me ocurren. Pero legalmente, nuestras manos están atadas. Ni siquiera puede ser arrestado. Lo máximo que podemos hacer es expulsarlo del país. E incluso eso requiere pasar por canales diplomáticos que podrían tomar meses». «Meses», Daniel repitió la palabra como si fuera veneno. «Lo siento», dijo Cornejo, y lo decía en serio. «Si hubiera algo». «¿Dónde está ahora?» «Sr. Castillo, ¿dónde está?», preguntó Cruz y Cornejo intercambiaron miradas. «En la residencia de su padre en Las Lomas», dijo Cruz con cuidado. «Señor Castillo, entiendo lo que siente, pero...» «¿Lo entiende?» Los ojos de Daniel se habían vuelto fríos. «¿Entiende lo que es ver la cara de su hija destrozada por un pedazo de basura, un junior engreído con un ladrillo y luego que le digan que no hay nada que nadie pueda hacer al respecto?» No, admitió Cruz. «No lo entiendo, pero sé lo que es querer venganza y no poder obtenerla a través de medios legales. Y le digo, de hombre a hombre, que si va tras este chico, será usted quien acabe en el penal, no él». «¿Usted?» Daniel guardó silencio por un largo momento. Luego asintió lentamente. «Gracias por su tiempo, detective». «Licenciada Cornejo». Volvió a entrar en la habitación de Sofía sin decir otra palabra. Esa noche, después de que Elena finalmente se quedara dormida en el sillón junto a la cama de Sofía,
Daniel salió al estacionamiento del hospital. El aire estaba frío, con el mordisco de finales de marzo. Caminó hacia su coche, un Volkswagen Jetta de 10 años que se adaptaba a su vida como consultor independiente para organizaciones sin fines de lucro. Aburrido, respetable, completamente irrelevante. Abrió la cajuela y apartó el kit de emergencia y los cables de arranque. Debajo de ellos, escondido en un compartimento que él mismo había construido, había un teléfono satelital. Tecnología antigua, voluminosa y obsoleta, pero imposible de rastrear. Lo había guardado todos estos años, diciéndose a sí mismo que nunca lo necesitaría. Que el hombre que solía ser estaba muerto y enterrado. Ese hombre había trabajado para el CISEN, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, a finales de los 90, dirigiendo operaciones en el sur del país durante el caos que siguió al levantamiento zapatista y el auge del narcotráfico. Operaciones negras, del tipo que no aparecían en ningún registro oficial. Había sido bueno en ello, demasiado bueno, hasta que una misión en Chiapas salió mal y 3 miembros de su equipo murieron. Se había salido después de eso. Se casó con Elena, trató de construir una vida normal, pero algunas conexiones nunca morían. Algunas deudas nunca expiraban. Daniel sacó el teléfono satelital y lo miró fijamente. Solo había un número programado en él. Un número que conectaba con un lugar que no debería existir. Una antigua hacienda en la Sierra Madre que había sido convertida en algo completamente diferente. Algo más oscuro. En 1998, durante su tiempo en operaciones, Daniel había trabajado con un grupo de desertores de las Fuerzas Especiales, GAFE, que se habían privatizado. Se hacían llamar la Brigada del Lobo. Hacían cosas que ni siquiera el gobierno podía tocar oficialmente. Cuando Daniel necesitó que alguien desapareciera en la selva, alguien que traficaba armas a grupos subversivos, la brigada lo hizo realidad. Sin preguntas, sin registros, sin cuerpos. Su líder, un hombre llamado Alejandro Villalobos, le había dicho a Daniel que le debía un favor. Un día, compañero, necesitarás algo que tu gobierno no puede darte. Cuando llegue ese día, llama a este número. Di las palabras. La manada responderá. Daniel nunca había llamado. Ni cuando murió su madre. Ni cuando perdió su trabajo durante la crisis de 2008. Ni siquiera cuando a Elena le diagnosticaron cáncer de mama hace 5 años y casi perdieron su casa pagando el tratamiento. Había jurado que nunca volvería a ser ese hombre. Pero Francisco Báez lo había cambiado todo. Daniel encendió el teléfono satelital. Tardó un minuto en adquirir señal. Cuando finalmente se conectó, marcó el número de memoria. La línea sonó 1, 2, 3 veces. Daniel casi colgó, casi se convenció de que esto era una locura, que tenía que haber otra manera. Entonces alguien contestó. Sin saludo, solo el sonido de la respiración al otro lado. El lobo tiene hambre, dijo Daniel, sintiendo las palabras extrañas en su lengua después de tantos años. Hubo una pausa, luego una voz que reconoció, más profunda y áspera de lo que recordaba, pero inconfundiblemente Alejandro Villalobos, el lobo. Castillo, me preguntaba si alguna vez llamarías. Necesito ayuda. Obviamente. El lobo no tiene hambre sin razón. Cuéntame. Daniel explicó, manteniendo su voz plana y sin emociones, incluso mientras la rabia amenazaba con ahogarlo. La cara de Sofía, el ladrillo, la inmunidad diplomática, la presunción en la cara de Francisco Báez cuando la policía tuvo que dejarlo ir. Cuando terminó, Villalobos guardó silencio por un largo momento. El hijo de este diplomático, dijo Villalobos finalmente. ¿Lastimó a tu hija? Sí. ¿Y tu gobierno no hará nada? Dicen que no pueden. Otra pausa. Entonces traeré a la manada. 3 días. No me contactes de nuevo. Nosotros te contactaremos. La línea se cortó. Daniel se quedó en el estacionamiento durante mucho tiempo, con el teléfono todavía en la mano. Acababa de cruzar una línea que no podía descruzarse. Pero al pensar en la cara destrozada de Sofía, en la sonrisa burlona de Francisco Báez, en la furia impotente en los ojos del detective Cruz, no sintió arrepentimiento, solo certeza. Regresó a la habitación de Sofía, deslizándose de nuevo en el sillón junto a Elena.
Su esposa se movió, buscando su mano sin abrir los ojos. ¿Dónde estabas?, murmuró ella. Solo necesitaba un poco de aire, dijo suavemente. Daniel. Quiero que sufra. Sus ojos se abrieron y en ellos vio un reflejo de su propia rabia. Ese chico que hizo esto, quiero que le duela de la manera en que le duele a Sofía. Daniel le apretó la mano. Lo hará, la ley. Sé lo que dijeron los abogados. Confía en mí, Elena, lo hará. Ella estudió su rostro en la penumbra, viendo algo allí que le hizo contener el aliento. Sabía sobre su pasado, al menos a grandes rasgos. Thyssen, trabajo peligroso, detalles clasificados. Pero nunca había visto este lado de él, frío, seguro y peligroso. ¿Qué vas a hacer?, susurró. Lo que debí haber hecho en el momento en que vi a nuestra hija en esa cama de hospital, dijo Daniel. Voy a asegurarme de que Francisco Báez entienda que algunos pecados no pueden ser protegidos por la inmunidad diplomática. Elena guardó silencio un largo momento. Luego asintió lentamente. Bien. Sofía se agitó en su sueño, gimiendo mientras cambiaba de posición. La medicación para el dolor estaba perdiendo efecto. Daniel presionó el botón de llamada para la enfermera, su mente ya barajando las posibilidades. 3 días hasta que llegara Villalobos. 3 días para prepararse. 3 días para planear exactamente cómo Francisco Báez pagaría por lo que había hecho. El lobo tenía hambre. Y pronto la manada se alimentaría. La llamada llegó al 3er día, exactamente como se prometió. Daniel estaba en casa, habiendo dejado a Elena en el hospital con Sofía. Su hija estaba mejorando físicamente, pero el daño psicológico se estaba volviendo evidente. Se estremecía con los ruidos fuertes, se negaba a mirarse en los espejos y había dejado de hablar sobre el TEC de Monterrey. El terapeuta dijo que era normal para las víctimas de trauma. Que el tiempo ayudaría. Pero Daniel sabía que algunas heridas nunca sanaban verdaderamente. Su teléfono, su celular habitual, vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Panteón Francés de la Piedad. La Rotonda. 1 hora. Daniel borró el mensaje y condujo hasta el panteón en la calzada Legaria. La primavera comenzaba a imponerse. Árboles brotando en verde contra los mausoleos que se extendían en filas. Aparcó y caminó hacia el punto de encuentro, parándose entre una pequeña multitud de visitantes. Un hombre se le acercó sigilosamente. Finales de los 40, rostro curtido, ojos que habían visto demasiado. Llevaba una sudadera de la UNAM y jeans, pareciendo cualquier otro visitante, pero Daniel reconoció las señales sutiles. La forma en que escaneaba la multitud, la posición de sus pies para un movimiento rápido, el ligero bulto bajo su chamarra que sugería un arma. Castillo, dijo el hombre en voz baja. Alejandro. Camina conmigo. Se alejaron de la multitud, caminando lentamente por los senderos entre las tumbas. Traje a 3 hombres. Buenos hombres, ex-gafe, profesionales. Hemos estado en la ciudad durante 2 días aprendiendo sobre tu objetivo. Francisco Báez, 23 años, hijo de Ricardo Báez, diplomático venezolano. El hijo es un junior mimado, imprudente, se cree intocable. Esta no es la primera vez que lastima a alguien. Daniel sintió que se le tensaba la mandíbula. ¿Qué quieres decir? Villalobos sacó un teléfono y le mostró una serie de fotografías y artículos de noticias. Hace 2 años en Caracas, una chica de un colegio privado, brazo roto, conmoción cerebral. Sus padres intentaron presentar cargos. Ricardo Báez hizo que los deportaran. El año pasado en Cancún durante unas vacaciones, un chico en un antro, brazo roto, el informe policial desapareció. Encontramos otros 5 incidentes. Tu hija no es su primera víctima. La rabia que Daniel había estado manteniendo cuidadosamente controlada amenazó con liberarse. ¿Dónde está ahora? En la residencia en Las Lomas, pero no se quedará allí. Hemos estado vigilando. Todas las noches va a antros. Esta noche tiene reservación en un lugar llamado Vértigo en Polanco. Estará allí con amigos. Entonces lo agarramos allí. Demasiado público, demasiados testigos. Le dejamos tener su diversión. Luego lo seguimos a casa.
La sonrisa de Villalobos era fría. Y luego lo hacemos desaparecer. ¿Qué pasa con su padre? La protección diplomática. La inmunidad diplomática los protege de sus leyes. No los protege de nosotros. Villalobos hizo una pausa. Pero debes entender, Castillo. Lo que haremos no se puede deshacer. Cuando terminemos, no habrá juicio, ni penal, ni oportunidad de redención, solo justicia. La del tipo antiguo. Daniel pensó en la cara de Sofía, en la sonrisa burlona de Francisco Báez, en todas las otras víctimas cuyas familias habían sido silenciadas. Hazlo, dijo. Villalobos asintió. Tú no participarás directamente. Esto es por tu protección. Nosotros nos encargaremos de todo, pero tú debes hacer algo por nosotros. ¿Qué? Esta noche, cuando suceda, estarás en el hospital con tu esposa e hija. Visible. Muchos testigos. Tendrás una coartada incuestionable. ¿Y Ricardo Báez? Déjanoslo a nosotros. El hijo desaparecerá primero. Luego, cuando el padre esté frenético, desesperado, haciendo demandas, aprenderá que la inmunidad diplomática tiene límites. Los ojos de Villalobos estaban muertos, sin emociones. Aprenderá qué sucede cuando lastimas a la hija del hombre equivocado. Se quedaron allí entre las tumbas. Y Daniel Castillo hizo las paces con lo que estaba a punto de suceder. Él no era un héroe. Lo que estaba haciendo era venganza, pura y simple. Pero a veces pensaba que la venganza era todo lo que quedaba cuando la justicia fallaba. Una cosa más, dijo Villalobos. La manada tiene una regla. Cuando hacemos este tipo de trabajo, hay un precio. No dinero. No queremos dinero, pero algún día podemos llamarte para pedir un favor. No te negarás. Daniel había esperado esto. Nada era gratis, especialmente no de hombres como la Brigada del Lobo. ¿Qué tipo de favor? No lo sabemos todavía. Quizás nunca lo sepamos. Pero si llamamos, respondes. Este es el precio de la caza. Era un cheque en blanco, una deuda que podía vencer en cualquier forma en cualquier momento. Daniel debería haberse alejado. Debería haber encontrado otra manera, trabajado dentro del sistema, apelado a relaciones exteriores, algo. Pero pensó en la cara destrozada de Sofía y supo que habría hecho un trato con el mismo diablo si eso significaba que Francisco Báez pagaría. De acuerdo, dijo. Villalobos extendió su mano. Se la estrecharon y Daniel sintió el peso de lo que acababa de comprometer. Esta noche, entonces. Estate con tu familia. Enviaremos noticias cuando esté hecho. Quiero saber qué le hacen. ¿Estás seguro? Sí. Villalobos lo estudió por un largo momento. Luego asintió. Muy bien. Cuando haya terminado, te lo contaremos todo. Se separaron, Villalobos desapareciendo entre la multitud mientras Daniel caminaba de regreso a su coche. Se sentó en el asiento del conductor durante mucho tiempo, con las manos en el volante tratando de procesar lo que había puesto en marcha. Su teléfono sonó. Elena, hola, dijo, forzando normalidad en su voz. Sofía quiere que estés aquí, dijo Elena. El médico está hablando sobre cuándo puede volver a casa y ella quiere que seas parte de la conversación. Estoy en camino, 20 minutos. Daniel, ¿estás bien? Suenas. Estoy bien, solo cansado. Estaré allí pronto. Colgó y arrancó el coche, conduciendo de regreso hacia el hospital y su familia. Esta noche, mientras se sentaba junto a la cama de su hija, mientras sostenía la mano de su esposa y trataba de ser fuerte para ambas, en algún lugar de Polanco, la Brigada del Lobo estaría cazando, y Francisco Báez aprendería que algunos depredadores eran peores que cualquier ley. La tarde pasó lentamente. Daniel se sentó con Sofía y Elena, discutiendo horarios de fisioterapia y plazos de cirugía reconstructiva. Sofía estaba de buen ánimo, relativamente hablando, esperanzada de que aún podría llegar al TEC en otoño si la recuperación iba bien. Daniel sonrió y la animó, interpretando al padre comprensivo mientras su mente estaba en otra parte, preguntándose qué estaba pasando en Polanco. A las 10:47 de la noche, su teléfono vibró. Un mensaje de texto del número desconocido.
El lobo ha encontrado a su presa. Daniel se excusó para ir por café. En el pasillo, respondió al mensaje, estado. La respuesta llegó inmediatamente. Siguiendo. Lo tendremos dentro de 1 hora. Quédate donde estás. Daniel compró café de la máquina y regresó a la habitación de Sofía. Elena se había quedado dormida de nuevo, agotada por 3 días de vigilia constante. Sofía estaba despierta, viendo su celular con una mano, la otra descansando en un yeso donde se había roto 2 dedos tratando de defenderse. Papá dijo en voz baja. ¿Puedo preguntarte algo? Cualquier cosa. ¿Crees que voy a ser fea ahora? Su voz se quebró en la última palabra. ¿Cómo, permanentemente? Daniel dejó su café y tomó su mano. Sofía, escúchame. Eres hermosa. Siempre has sido hermosa. Y sí, vas a tener cicatrices. Los médicos pueden minimizarlas, pero estarán ahí. Pero las cicatrices no te hacen fea, cariño. Te hacen fuerte. Muestran que sobreviviste a algo terrible. Eso es fácil para ti decirlo, susurró ella. Tú no eres el que tiene que vivir con ello. Tienes razón. No lo soy y no puedo fingir saber por lo que estás pasando, pero te conozco, Sofía. Sé que eres más fuerte de lo que crees. Vas a superar esto. Ella se secó los ojos con su mano buena. Sigo viendo su cara. Ese tipo, Francisco. Estaba sonriendo cuando lo hizo. Como si fuera gracioso. Daniel sintió que su sangre se helaba. ¿Qué quieres decir? Cuando me golpeó con un ladrillo, estaba sonriendo. Y después de que caí, se rió. Dijo. Tragó saliva con dificultad. Dijo, tal vez eso te enseñe a mirar por donde caminas, pinche gata. Daniel sintió una oleada de furia fría. Sofía, no le dijiste eso a la policía. Estaba asustada. Su papá es diplomático. ¿Y si volvía? No lo hará, dijo Daniel con firmeza. Nunca va a volver a hacerte daño. Te lo prometo. ¿Cómo puedes prometer eso? El abogado dijo. Sofía. La voz de Daniel estaba envuelta en calma. Te lo prometo. Confía en mí. Ella estudió su rostro, viendo algo allí que no entendía del todo, pero que de alguna manera encontró reconfortante. Está bien, dijo finalmente. Confío en ti. Su teléfono vibró de nuevo. Daniel lo miró casualmente, pero su pulso se aceleró cuando vio el mensaje. Lo tenemos. Moviéndonos a la ubicación. Debería dejarte descansar un poco, dijo Daniel, besando la frente de Sofía. Gran día mañana. El cirujano plástico viene, ¿recuerdas? Sí. Vale. Te quiero, hija. Yo también te quiero, papá. Se acomodó en el sillón junto a Elena, quien se movió y buscó su mano mientras dormía. Daniel la sostuvo, viendo los minutos pasar en el reloj de pared. 11:30, 11:45, medianoche. A las 12:17 de la noche, su teléfono se iluminó con una videollamada del número desconocido. El corazón de Daniel martilleó. No podía contestar aquí, no con Elena y Sofía cerca. Extrajo cuidadosamente su mano del agarre de Elena y salió al pasillo, moviéndose rápidamente a una sala de espera vacía al final del piso. Contestó la llamada. El rostro de Alejandro Villalobos llenó la pantalla, iluminado por una dura luz fluorescente. Detrás de él, Daniel podía ver una habitación de hormigón, tuberías corriendo a lo largo del techo. Un sótano o bodega industrial, quizás en Ecatepec o Naucalpan. Castillo, dijo Villalobos. Tu hija dijo que él estaba sonriendo cuando la atacó. ¿Es esto cierto? Daniel sintió que se le cerraba la garganta. Sí, me lo acaba de decir. La expresión de Villalobos no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos. Bien. Entonces aprenderá que las sonrisas pueden ser arrebatadas tan fácilmente como se dan. Giró la cámara. Francisco Báez estaba atado con cinchos a una silla de metal en el centro de la habitación. Su ropa de marca estaba rasgada y sucia. La sangre corría de su nariz y de un labio partido.
Sus ojos estaban muy abiertos por el terror, moviéndose entre 3 hombres que estaban a su alrededor. La Brigada del Lobo. Pero todavía estaba vivo, todavía consciente. Quería saber qué haríamos, dijo Villalobos, con la cámara de vuelta en su rostro. Te lo diré, pero tal vez quieras apartar la mirada. No, dijo Daniel. Quiero verlo. Villalobos asintió. Muy bien, comenzaremos con los dedos. Los mismos dedos que le rompió a tu hija. Luego pasaremos a la cara. La misma cara que él destruyó. Y finalmente sonrió fría y despiadadamente, tomaremos su futuro tal como él trató de tomar el de ella. La cámara volvió a enfocarse en Francisco. Uno de los miembros de la brigada, un hombre enorme con aspecto militar, se acercó con unas pinzas de corte industrial. Lo que sucedió a continuación duró 17 minutos. Daniel observó cada segundo. Cuando terminó, cuando los gritos de Francisco Báez se habían desvanecido a gemidos y luego al silencio, el rostro de Villalobos reapareció en la pantalla. Está hecho, dijo simplemente. Los servicios de emergencia lo encontrarán mañana por la mañana. Vivo, pero cambiado. Nunca volverá a sonreír así. Nunca volverá a lastimar a otra persona. Esto, te lo prometo. ¿Y su padre? Ricardo Báez será tratado por separado. No esta noche, pero pronto. Primero debe entender lo que los crímenes de su hijo le han costado. Luego le enseñaremos el verdadero precio de la inmunidad diplomática. Villalobos hizo una pausa. ¿Estás satisfecho, Castillo? Daniel pensó en ello. Debería haber sentido náuseas. Debería haber sentido horror por lo que acababa de presenciar. Pero todo lo que sentía era una satisfacción fría y hueca. Francisco Báez había herido a su hija mientras sonreía. Ahora nunca volvería a sonreír. Sí, dijo Daniel. Estoy satisfecho. Bien. Entonces hemos terminado. Borra este número. Quema el teléfono. Olvida que existimos. A menos que algún día te llamemos para ese favor. Entonces lo recordarás todo. La pantalla se oscureció. Daniel se sentó en la sala de espera vacía durante mucho tiempo procesando lo que había visto. Luego caminó hacia el baño de hombres, se encerró en un cubículo y vomitó hasta que no quedó nada. Se lavó la cara, se enjuagó la boca y se miró en el espejo. El hombre que le devolvía la mirada era un extraño. Alguien capaz de ver cómo otro ser humano era sistemáticamente destruido y no sentir nada más que satisfacción. Alguien que acababa de hacer un trato que lo perseguiría por el resto de su vida. Pero cuando pensaba en Sofía, en su sonrisa antes de que Francisco Báez se la hubiera quitado, sabía que tomaría la misma decisión de nuevo. Cada vez. Regresó a la habitación de Sofía. Elena estaba despierta ahora, bebiendo el café que él había dejado. Estuviste fuera un rato, dijo ella. Necesitaba caminar. Despejar mi mente. Ella lo estudió. ¿Pasó algo? No, mintió él. No pasó nada. Pero Elena lo conocía demasiado bien. Vio el cambio en sus ojos, la tensión en su mandíbula. Sabía que algo había cambiado esta noche. Algo fundamental e irreversible. También sabía que no debía preguntar. Ven a la cama, dijo, palmeando el sillón reclinable junto a ella. Están trayendo un catre para mí. Puedes dormir aquí. Daniel se acomodó a su lado, y se sentaron en silencio, viendo a Sofía dormir. Mañana traería más médicos, más discusiones sobre cirugía y recuperación. Pero esta noche, por primera vez desde el ataque, Daniel sentía que podía respirar. El lobo había tenido hambre. Ahora estaba alimentado. La noticia estalló a la mañana siguiente. Un corredor en el desierto de los leones había encontrado a un hombre tendido cerca del sendero, apenas consciente, mutilado de formas que las noticias no especificarían. La víctima fue identificada como Francisco Báez, hijo del diplomático venezolano Ricardo Báez. Estaba siendo tratado en el hospital militar. Su condición se describió como crítica pero estable. El detective Bruno Cruz apareció en la habitación de Sofía alrededor del mediodía, con expresión sombría. Señor Castillo, señora Castillo, ¿puedo hablar con ustedes afuera un momento? El pulso de Daniel se aceleró, pero mantuvo su rostro neutral.
Él y Elena salieron al pasillo. Francisco Báez fue atacado anoche, dijo Cruz sin preámbulos. Gravemente. Alguien lo trabajó bastante a fondo. ¿Está muerto?, preguntó Elena, con voz plana. No, pero nunca va a ser el mismo. Quienquiera que haya hecho esto, fue profesional, preciso. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Cruz observaba a Daniel cuidadosamente. Daniel sostuvo su mirada con firmeza. ¿Por qué nos cuenta esto? Porque necesito saber dónde estaba anoche. Entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada. Aquí, dijo Daniel inmediatamente. Con mi esposa e hija. Pregunte a cualquiera de las enfermeras de este piso. Estuve en la habitación de Sofía todo el tiempo. Dice la verdad, añadió Elena. Ambos estuvimos aquí toda la noche. Cruz asintió lentamente. Sí, ya lo verifiqué con el personal de enfermería. Confirmaron que estuvo aquí. Hizo una pausa. La cosa es, señor Castillo, Ricardo Báez afirma que esto fue una represalia. Le está señalando con el dedo a usted. ¿Sobre qué base? Sobre la base de que su hijo puso a su hija en el hospital y ahora él ha sido atacado. Está exigiendo una investigación. Entonces investigue, dijo Daniel con calma. Encontrará que estuve exactamente donde dije que estaba. Cruz lo estudió por un largo momento. Luego suspiró. Mire. Extraoficialmente. Quienquiera que le hiciera esto a Francisco Báez, le hizo un favor al mundo. El chico era un monstruo. He estado indagando en su historia y lo que encontré. Digamos que su hija no fue su primera víctima y probablemente no habría sido la última si no lo hubieran detenido. ¿Está diciendo que se debería agradecer a alguien por casi matarlo?, preguntó Elena. No estoy diciendo nada oficialmente, pero personalmente, sí. Creo que quien hizo esto fue alguien a quien realmente le importaba la justicia. Justicia real, no del tipo legal que permite a los niños ricos esconderse detrás de la inmunidad diplomática. Cruz miró directamente a Daniel. Pero también sé que quien hizo esto cruzó una línea, y si Ricardo Báez presiona lo suficiente, si trae investigadores federales, las cosas podrían complicarse. Entendido, dijo Daniel. Pero no tuve nada que ver con ello. Estaba aquí con mi familia. Le creo, dijo Cruz, y Daniel pudo notar que lo decía en serio. Solo cuídese las espaldas, ¿de acuerdo? Ricardo Báez tiene conexiones. Va a querer venganza por lo que le pasó a su hijo. Después de que Cruz se fue, Elena se volvió hacia Daniel. Él lo sabe, susurró. Sospecha. Pero no puede probar nada porque no hay nada que probar. Yo estaba aquí toda la noche. Tú me viste. Pero sabías que iba a pasar. Lo sabías. No sabía nada, dijo Daniel con firmeza, tomándole las manos. Vamos a mantenernos enfocados en Sofía, en que mejore. Eso es todo lo que importa. Elena buscó en su rostro. ¿A quién llamaste, Daniel? A nadie de quien debas preocuparte. ¿Estamos a salvo? ¿Está Sofía a salvo? Sí. Te prometo que estamos a salvo. No era del todo cierto, y ambos lo sabían. Pero era la respuesta que Elena necesitaba escuchar, así que la aceptó. Durante la siguiente semana, la investigación sobre el ataque a Francisco Báez no llegó a ninguna parte. La escena había estado limpia. Sin testigos, sin evidencia forense más allá de fibras genéricas y elementos traza que podrían haber venido de cualquier lugar. Los atacantes habían usado guantes, pasamontañas, habían tenido cuidado de no dejar nada atrás. Ricardo Báez celebró una conferencia de prensa exigiendo justicia, amenazando con presentar quejas formales ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero su indignación fue templada por una creciente conciencia de que la opinión pública no estaba de su lado. Detalles sobre las víctimas anteriores de Francisco comenzaron a surgir en la prensa. Filtrados, sospechaba Daniel, por el detective Cruz o alguien como él. De repente, Ricardo Báez no era un padre afligido exigiendo justicia. Era un hombre cuyo hijo había aterrorizado a personas vulnerables mientras se escondía detrás de la protección diplomática. La prensa y las redes sociales los destrozaron. Y luego, 10 días después del ataque a Francisco, Ricardo Báez desapareció.
Salió del consulado venezolano por la mañana para asistir a una reunión en Relaciones Exteriores. Su equipo de seguridad informó que se subió a su coche solo, despidiéndolos por la mañana. Nunca llegó a la reunión. Su coche fue encontrado abandonado en un estacionamiento en Santa Fe. Sin cuerpo, sin demanda de rescate, sin explicación. El detective Cruz pasó por el hospital de nuevo, esta vez con agentes de la FGR, Fiscalía General de la República. Le hicieron a Daniel las mismas preguntas, obtuvieron las mismas respuestas. Daniel había estado en el hospital todos los días, visible y contabilizado. Sus registros telefónicos no mostraban llamadas sospechosas. Sus finanzas estaban limpias. No había evidencia que lo conectara con nada. Los agentes se fueron insatisfechos, pero sin nada con que acusarlo. Está jugando con fuego, le dijo Cruz en privado mientras lo acompañaba a la salida. No sé cómo lo hizo, y no quiero saberlo, pero con quien quiera que esté trabajando, son gente peligrosa, señor Castillo. Necesita tener cuidado. Aprecio su preocupación, detective, dijo Daniel. Pero realmente no sé de qué está hablando. Cruz simplemente sacudió la cabeza y se alejó. Esa noche, Daniel recibió un mensaje final en el teléfono satelital. El diplomático ha sido tratado. No será encontrado. La deuda está pagada. El favor se debe. Adiós, Castillo. Daniel desmontó el teléfono, quemó la placa de circuito en el incinerador del hospital con la ayuda de un trabajador de mantenimiento al que conocía, y tiró las piezas en 3 contenedores de basura diferentes por toda la ciudad. Se había acabado. Casi 3 semanas después, Sofía volvió a casa del hospital. Su cara todavía estaba vendada, pero los médicos eran optimistas sobre su recuperación. Necesitaría más cirugías, más terapia, pero sanaría tanto física como, con el tiempo, mentalmente. El día después de que ella llegara a casa, un paquete llegó a su puerta. Sin dirección de remitente, solo una caja de cartón simple con el nombre de Daniel. Dentro había una unidad USB y una nota escrita a mano, para cuando necesites recordar por qué. Daniel esperó hasta que Elena y Sofía estuvieran dormidas, luego conectó la unidad en su computadora. Contenía un solo archivo de vídeo. Lo vio una vez, con el rostro inexpresivo. El vídeo mostraba a Ricardo Báez en una habitación similar a aquella donde Francisco había estado retenido. Pero lo que le sucedió a Ricardo fue diferente. La Brigada del Lobo había sido creativa, lo había alargado. Se había asegurado de que Ricardo entendiera exactamente por qué estaba sufriendo. Al final, antes de matarlo, Alejandro Villalobos se había inclinado cerca de la cara de Ricardo y le había dicho: esto es lo que pasa cuando crías a un monstruo. Esto es lo que pasa cuando piensas que tu posición te hace intocable. Recuerda eso en el infierno. Daniel borró el vídeo. Destruyó la unidad USB y se sentó en la oscuridad de su estudio durante mucho tiempo. Debería haber sentido culpa, debería haber sentido horror por lo que había desatado. Pero todo lo que sentía era una sombría satisfacción de que al mundo ahora le faltaban 2 depredadores que se habían escondido detrás de la inmunidad diplomática para lastimar a personas inocentes. Y debajo de esa satisfacción, preocupación. Porque en algún lugar del mundo, la Brigada del Lobo todavía estaba ahí fuera. Y algún día llamarían para cobrar su favor. Cuando llegara ese día, Daniel Castillo tendría que responder. Pero esta noche, su hija estaba a salvo. Su esposa dormía pacíficamente. Su familia estaba entera, o tan entera como podía estar después de un trauma como este. Esta noche, eso era suficiente. Pasaron 6 meses. Sofía se sometió a 2 cirugías reconstructivas más, ambas exitosas. Las cicatrices siempre estarían ahí, líneas tenues a través de su mejilla y área orbital, pero había aprendido a aceptarlas. Aplazó el TEC de Monterrey por 1 año, pero planeaba asistir el siguiente otoño. Había comenzado un grupo de apoyo para víctimas de asalto cuyos atacantes habían evitado el enjuiciamiento a través de lagunas legales y estaba ganando tracción. Elena volvió a trabajar como maestra, aunque todavía tenía pesadillas sobre ese primer día en el hospital. Daniel continuó su trabajo de consultoría. Aburrido, seguro y completamente irrelevante. La investigación sobre la desaparición de Ricardo Báez finalmente se enfrió.
El gobierno venezolano hizo ruido sobre incidentes diplomáticos, pero finalmente lo dejó pasar. Francisco Báez, incapaz de enfrentar la vergüenza de lo que le había sucedido y abandonado por su país, dejó México y nunca se supo de él nuevamente. El detective Bruno Cruz fue ascendido a comandante. Nunca volvió a mencionar el caso Báez a Daniel, pero cada vez que se cruzaban en la ciudad, le daba a Daniel un leve asentimiento. Reconocimiento, respeto y advertencia, todo en uno. La vida volvió a algo parecido a la normalidad. Entonces, un martes por la mañana en septiembre, exactamente 7 meses después de esa noche en el Panteón, el teléfono celular habitual de Daniel sonó con un número desconocido. Contestó, esperando un vendedor telefónico. Castillo, dijo la voz de Alejandro Villalobos. Es hora. La sangre de Daniel se heló. ¿Qué quieres? El favor. Vamos a cobrarlo. Hay un hombre en Puebla, un juez. Está siendo problemático. Necesitamos información de él. Información que no dará voluntariamente. Tú nos ayudarás a conseguirla. No voy a hacer eso, dijo Daniel. Nuestro negocio ha terminado. Nuestro negocio termina cuando yo digo que termina. Hiciste un trato, Castillo. El lobo se alimentó. Ahora debes honrar tu deuda. Te ayudé a vengarte por mi hija. Eso no significa que vaya a ayudarte a amenazar a un juez federal. Entonces quizás deberíamos tener una conversación con el comandante Cruz, dijo Villalobos suavemente. Quizás deberíamos contarle sobre el teléfono satelital, sobre el vídeo, sobre tú. Estás mintiendo. Se expondrían. ¿Lo haríamos? Llevamos haciendo esto 30 años, amigo mío. Sabemos cómo aislarnos. Pero tú eres solo un civil que tomó una muy mala decisión. ¿A quién creerían las autoridades? Daniel guardó silencio, la rabia y el miedo luchando en su pecho. Tienes 48 horas, dijo Villalobos. Te enviaremos los detalles. Si te niegas, habrá consecuencias. No para ti, para tu familia. Sabemos dónde asistirá Sofía al TEC. Sabemos dónde enseña Elena. Lo sabemos. Si las tocas, entonces haz lo que te pedimos, y nunca las tocaremos. Este es el precio, Castillo. Esto es lo que acordaste. La línea se cortó. Daniel se quedó en su cocina, temblando de furia. Sabía que este día llegaría. Sabía que la deuda sería cobrada eventualmente. Pero había esperado, rezado para que nunca lo fuera. Ahora tenía una opción. Ayudar a la Brigada del Lobo con cualquier empresa criminal que estuvieran dirigiendo o arriesgarlo todo. Su familia, su libertad, su vida. Era el peor tipo de trampa. Pero mientras Daniel pensaba en ello, mientras le daba vueltas al problema en su mente como solía hacer cuando trabajaba para el CISEN, una idea comenzó a formarse. La Brigada del Lobo pensaba que lo tenían acorralado. Pensaban que estaba indefenso, obligado, atrapado. Estaban equivocados. Daniel Castillo había sido un operativo de inteligencia durante 8 años. Sabía cómo ejecutar operaciones, sabía cómo manipular, cómo engañar, cómo volver una trampa contra las personas que la habían puesto. La brigada quería que les ayudara a obtener información de un juez federal. Bien, les ayudaría, pero no de la manera que esperaban. Daniel pasó las siguientes 48 horas preparándose. Pidió favores a antiguos contactos, personas que aún le debían de sus días en el servicio. Investigó al juez que Villalobos había mencionado. El juez Leonardo Barrios, un juez federal en Puebla con reputación de sentencias duras en casos de crimen organizado. Lo que fuera que la brigada quisiera de él, no era bueno. Cuando llegó el siguiente mensaje con instrucciones, Daniel las siguió. Se reunió con los hombres de Villalobos, aceptó la misión, interpretó el papel del activo reacio pero obediente. Pero lo que no sabían era que Daniel ya había hecho otra llamada al agente especial Bernardo Pérez de la FGR, con quien Daniel había trabajado durante una operación conjunta en 2002. Necesito tu ayuda, le había dicho Daniel. Y tiene que ser completamente extraoficial. Pérez había escuchado toda la historia. El ataque a Sofía, el trato con la brigada, la influencia que ahora tenían sobre él. Pérez debería haber arrestado a Daniel en el acto.
En cambio, dijo, déjame hacer algunas llamadas. Porque Bernardo Pérez recordaba a Daniel Castillo como uno de los mejores operadores con los que había trabajado. Y sabía que si Castillo acudía a él, era porque Castillo tenía un plan. El plan era simple. Darle la vuelta a la trampa. Daniel seguiría el juego de la brigada, les ayudaría a organizar su acercamiento al juez Barrios. Pero en el último momento, cuando la brigada pensara que tenían todo en su lugar, la FGR y la Marina estarían esperando. Tendrás que testificar, había advertido Pérez. Sobre todo, el trato que hiciste, lo que les pasó a Francisco y Ricardo Báez. Todo. Lo sé, dijo Daniel. Pero mi familia estará a salvo. Protección de testigos si es necesario. Nos aseguraremos de que la brigada nunca se acerque a ellas. Era un riesgo. Un riesgo enorme. Pero era mejor que estar bajo el pulgar de la brigada del Lobo para siempre. Mejor que vivir con miedo de que algún día decidieran lastimar a Sofía o Elena para tener ventaja. Así que Daniel interpretó su papel perfectamente. Reunió la información que la brigada quería. Les ayudó a planear su acercamiento al juez Barrios. Interpretó también al cómplice reacio que el propio Villalobos lo felicitó por su profesionalismo. Y luego, en la noche en que se suponía que debían hacer su movimiento, cuando la brigada se había comprometido completamente con la operación, la Fuerza Federal intervino. 3 de los hombres de Villalobos fueron arrestados en el acto. Un cuarto murió en el tiroteo resultante. Solo el propio Villalobos escapó, desapareciendo en la noche como el fantasma que siempre había sido. Pero fue suficiente. La fiscalía tenía a los hombres, tenía la evidencia, tenía todo lo que necesitaban para desmantelar las operaciones de la brigada en el país. Y Daniel tenía su libertad. Casi. Porque 2 días después, mientras se preparaba para entrar en el programa de protección con su familia, su teléfono sonó una última vez. Astuto, Castillo, dijo la voz de Villalobos. Muy astuto. Debería haber sabido mejor que confiar en un hombre del CISEN. Se acabó, Alejandro. Entrégate. La FGR lo tiene todo. No tienen nada. Tienen a 3 hombres que no saben nada y pueden probar menos. Pero tú. Tú nos traicionaste. Rompiste el trato. Amenazaste a mi familia. El trato quedó anulado. Tratos como el nuestro nunca se anulan. Son de por vida. Y tú te has llevado a 3 de mis hermanos. La voz de Villalobos era fría, sin emociones. Yo me llevaré a una de las tuyas. La línea se cortó. La sangre de Daniel se convirtió en hielo. Llamó a Elena inmediatamente. ¿Dónde estás? En casa. Sofía y yo estamos empacando para... Daniel, ¿qué pasa? Cierra las puertas con llave. No dejes entrar a nadie. Estoy llamando a Pérez ahora mismo para que envíe agentes a la casa. 5 minutos. ¿Puedes aguantar 5 minutos? Daniel, me estás asustando. Cierra las puertas ahora. La escuchó moverse. Escuchó el cerrojo deslizándose. Luego la cadena. Estamos encerradas. ¿Qué está pasando? Daniel ya estaba en la otra línea con Pérez. Villalobos viene por mi familia. Necesito agentes en mi casa ahora. En camino. Eta 4 minutos. Daniel se mantuvo en la línea con Elena, escuchándola a ella y a Sofía atrincherarse en el dormitorio de arriba. 3 minutos. 2 minutos. Entonces Elena gritó. Está en la casa, gritó ella. Daniel, está en la casa. ¿Cómo está en la casa? Daniel escuchó estruendos, escuchó a Sofía gritando. Él estaba en su coche conduciendo como un loco hacia su casa, pero estaba a 10 minutos. Demasiado lejos, demasiado lento. Elena gritó al teléfono. Estática. Luego la voz de Villalobos. Despídete de tu esposa, Castillo. No, Villalobos, por favor, haré cualquier cosa. Deberías haber pensado en eso antes de traicionarnos. Daniel escuchó 2 disparos, luego silencio. Su mundo terminó en ese momento de silencio. Condujo el resto del camino en una neblina,
llegando justo cuando los vehículos de la FGR se detenían. Pérez estaba allí, con el rostro sombrío. ¿Daniel? Daniel pasó a su lado, corriendo hacia la casa, subiendo las escaleras hasta el dormitorio donde Elena estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo a Sofía protectoramente. Ambas estaban ilesas. En el suelo yacía Alejandro Villalobos, con 2 balas en el pecho. El comandante Bruno Cruz estaba sobre el cuerpo, con su arma de cargo aún desenfundada. Te debía una, dijo Cruz simplemente. Por lo que le hiciste a Francisco Báez. Miró el cuerpo de Villalobos. Estaba vigilando tu casa desde que comenzó la investigación federal. Vi a este tipo entrar, pedí refuerzos y entré. Miró hacia abajo. Sacó un arma. No tuve opción. Daniel quiso colapsar, quiso llorar de alivio, pero en lugar de eso simplemente envolvió sus brazos alrededor de su esposa e hija y las abrazó fuerte. Se acabó, susurró. Realmente se acabó ahora. Y por primera vez en 8 meses, lo creyó. Las secuelas tardaron semanas en resolverse. Daniel dio su testimonio a la FGR detallando todo lo que había sucedido. Esperaba ser arrestado, acusado de conspiración, complicidad en asesinato, una docena de otros crímenes. En cambio, Bernardo Pérez movió hilos, argumentó que Daniel había estado actuando bajo coacción, había cooperado finalmente con las autoridades, había ayudado a desmantelar una peligrosa organización criminal. El fiscal acordó inmunidad a cambio de su cooperación. El caso de Francisco Báez fue reabierto discretamente. Con Ricardo muerto y Francisco permanentemente incapacitado, no había presión diplomática para mantenerlo enterrado. Las otras víctimas se presentaron. Francisco fue extraditado para ser juzgado por múltiples cargos de asalto. Fue condenado y sentenciado a 15 años de prisión. El comandante Cruz fue elogiado por sus acciones al detener a Alejandro Villalobos. Nunca mencionó sospechar de la participación de Daniel en el caso Báez. Algunas cosas decidió que era mejor dejarlas enterradas. Sofía comenzó en el TEC de Monterrey el otoño siguiente. Sus cicatrices se desvanecieron a líneas tenues. Su trauma se transformó en fuerza. Se convirtió en defensora de las víctimas del crimen, particularmente aquellas cuyos atacantes habían usado riqueza o posición para evitar la justicia. Su trabajo marcó la diferencia, ayudó a cambiar leyes, ayudó a personas que habían sido dejadas atrás por el sistema. Elena volvió a la enseñanza, orgullosa de su hija, agradecida por su esposo, tratando de no pensar demasiado en lo que había sucedido en esos meses terribles. Y Daniel Castillo volvió a su vida aburrida, segura y completamente irrelevante. Excepto por las pesadillas. Esas nunca se fueron del todo. A veces se despertaba en medio de la noche, recordando el vídeo en esa unidad USB, recordando el sonido que Francisco Báez había hecho, recordando la fría satisfacción que había sentido viéndolo. A veces se preguntaba si había hecho lo correcto, si había habido otra manera, si había vendido su alma por una venganza que al final le había costado más de lo que jamás había imaginado. Pero luego bajaba las escaleras y veía la foto de Sofía en una repisa. Su foto de graduación, sonrisa brillante y genuina, cicatrices visibles pero no definitorias, y recordaba por qué lo había hecho. Algunos padres habrían aceptado la injusticia, habrían confiado en el sistema, en las leyes y procedimientos, y en las lentas ruedas de la justicia mexicana. Daniel Castillo no era ese tipo de padre. Era del tipo que, cuando su hija era herida y el sistema le fallaba, haría un trato con demonios para asegurarse de que ella obtuviera la justicia que merecía. Era del tipo que quemaría el mundo para mantener a su familia a salvo. Y sí, pagó un precio terrible por ello. Casi lo había perdido todo. Había sido forzado a convertirse en un monstruo para luchar contra monstruos. Pero Sofía estaba viva. Estaba prosperando. Estaba feliz. Y al final, eso era todo lo que importaba. El lobo había tenido hambre. El lobo se había alimentado. Y ahora, finalmente, el lobo podía descansar. 5 años después, Daniel Castillo se sentaba en su terraza en los suburbios, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos de sangre y ámbar, igual que esa primera noche en la habitación del hospital de Sofía. Pero todo era diferente ahora. Sofía se había graduado con honores,
Trabajaba para una organización civil que ayudaba a las víctimas del crimen a navegar el sistema legal. Había encontrado propósito en su trauma, había transformado su dolor en poder que ayudaba a otros. Elena había sido ascendida a directora de su escuela. Todavía tenía pesadillas a veces, pero eran menos ahora, más espaciadas. Daniel había vuelto a estudiar él mismo. Obtuvo un título en trabajo social y ahora trabajaba junto a la organización de Sofía, ayudando a otras familias a navegar las elecciones imposibles que él una vez enfrentó. Nunca habían hablado sobre lo que realmente les pasó a los Baez. Elena lo sabía, por supuesto. Sofía sospechaba, pero seguía siendo un entendimiento tácito entre ellos. A veces el amor requería cruzar líneas que nunca deberían cruzarse. El teléfono satelital se había ido hace mucho tiempo, quemado y disperso. El vídeo había sido eliminado. La brigada estaba desmantelada, sus miembros muertos o en prisión. Alejandro Villalobos estaba enterrado en una tumba sin nombre. Ricardo y Francisco Báez nunca fueron encontrados oficialmente. Y Daniel Castillo, ex operativo del CISEN, una vez monstruo, ahora defensor de víctimas del crimen, había encontrado algo parecido a la paz. Nunca olvidaría lo que había hecho. Nunca dejaría de cargar con el peso de esas decisiones. Pero aprendió a vivir con ello de la misma manera que los soldados aprenden a vivir con el peso de la guerra. Porque al final, no lo había hecho por sí mismo. Lo había hecho por Sofía, por Elena. Por cada padre que había visto sufrir a su hija y sentido esa misma rabia impotente, esa misma necesidad desesperada de justicia cuando el sistema fallaba. Había hecho lo que hacen los padres. Protegió a su hija a cualquier costo, a través de cualquier medio necesario. El sol finalmente se puso, la oscuridad cayendo sobre la ciudad. Daniel se levantó, se estiró y entró a donde Elena estaba haciendo la cena y Sofía estaba de visita por el fin de semana. Su familia, entera, segura, feliz. Cualesquiera que fueran los pecados que había cometido, cualesquiera que fueran los demonios con los que había hecho tratos, había valido la pena por esto. El lobo ya no tenía hambre, pero siempre estaría observando, siempre listo. Porque eso es lo que hacen los padres. Protegen a los suyos sin importar lo que cueste, sin importar lo que se necesite. Para siempre. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.